Ya, 7:53. Dejamos un instante la isla de La Palma y nos vamos a hablar de otro asunto que preocupa, que está preocupando y mucho, ¿no? Sobre todo en la parte sanitaria. Hablamos de esta sexta ola de COVID, una sexta ola que nos dejó ayer 556 nuevos contagios en este archipiélago, 3 fallecidos. Jacob Lorenzo es director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna. Señor Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días. Usted fue de los pocos que dijo en el mes de agosto que tendríamos sexta ola. Algunos dijeron, bueno, están exagerando, ¿no? ¿Por qué lo tenía tan claro? Y ahora tenemos una sexta ola en otoño, una sexta ola cuando todos pensábamos que lo peor de la pandemia había pasado, ¿no? Bueno, sí, cuando ves los movimientos que se van haciendo en una pandemia, desde el punto de vista epidemiológico, pues más o menos se puede ir prediciendo qué es lo que ocurre con un patógeno, y en este caso, pues ha pasado lo mismo. La ola se retrasó bastante porque, obviamente, pues en países como el nuestro, pues hay mucha gente vacunada y hemos visto cómo se ha retrasado. Pero ahora estamos justo en plena cresta de la ola y veremos lo que ocurrirá en las próximas semanas, que será un aumento pues bastante grande de los casos. ¿Tiene que preocuparnos esta ola, Jacob Lorenzo? Desde el punto de vista sanitario tiene que preocuparnos porque van a haber muchos infectados y sobre todo infectados dentro del grupo de los vacunados también. Lo bueno es que estamos protegidos. En nuestro país y en nuestra región pues hay un porcentaje bastante alto de personas vacunadas y van a cursar la mayoría de ellos pues con síntomas leves o moderados. Ujú. Señor Lorenzo, es un poco desconcertante esta historia de las oleadas, ¿no? Porque hemos pasado también unos meses de septiembre y de octubre donde no creo que las pautas de conducta fueran muy distintas, al contrario, hay una relajación generalizada amparada en la vacunación, y sin embargo estábamos en 500 casos activos. Y hoy, haciendo casi lo mismo, tenemos 6.700. Exacto. El problema que ha ocurrido es que la mayoría de las personas que hemos sido vacunadas, pues ya llevamos bastantes meses con estas dos dosis administradas la cantidad de anticuerpos que tenemos en nuestro sistema pues han bajado. Y también ha bajado, nos hemos relajado nosotros. No hemos dejado de usar mascarilla, hacemos reuniones con más cantidad de gente, nos reunimos en más sitios sin mantener las medidas necesarias, y hemos abierto fronteras de forma mucho más relajada. Entonces, al final, creamos un caldo de cultivo y nos encontramos en situaciones como las que estamos ahora mismo. Buenos días, señor Lorenzo. Buenos días. ¿Cómo cursa? ¿Qué se sabe del COVID persistente en vacunados? Pues hay bastante, por ahora hay muy pocos datos sobre ellos. Se está viendo que está ocurriendo en algunas personas, es un porcentaje bastante bajo. Y el problema con la COVID persistente es que depende de cada persona. Ahí se escapa un poco mi conocimiento porque vamos, estamos todavía en los inicios de acumular datos científicos para poder explicártelo un poco mejor. Señor Lorenzo, estamos diciendo que la variante Omicron no es tan grave y sin embargo vemos a media Europa cerrando fronteras. En Canarias, que vivimos del turismo, las medidas son suficientes. ¿Vamos a tener cierre de fronteras cada vez que aparezca una nueva variante del SARS-CoV-2? Hombre, cerrar las fronteras es un asunto bastante complicado, porque al final pues tenemos economías como la nuestra en la que dependemos del turismo y no lo podemos hacer porque si no pues vamos, la mayoría de regiones como las nuestras pues acabaríamos con una situación económica bastante compleja. Desde el punto de vista científico, sí se deberían de tomar más medidas. Estamos viendo países que pues están cerrando fronteras temporalmente, otros países que han reforzado Las muchísimo que se más el toman en Canarias control. son suficientes. Desde mi punto de vista, no. Pero bueno, yo no soy una autoridad sanitaria en nuestra región,
pero desde mi punto de vista está claro que no, habría que... ¿Y qué habría que hacer? Más. Pues creo que deberíamos aprender de otros países y controlar a la gente. O sea, tenemos que saber si son o no positivos, tienen que entrar con una PCR de menos de 48 horas. Lo estamos viendo en países como Francia, Reino Unido, e incluso este último país que he mencionado no solo te obliga a entrar con una PCR de menos de 48 horas, sino que te obliga a que te hagas una PCR a las 48 horas de haber entrado al país. O sea, vacuna y no test. estás vacunado, exactamente. Ángeles Arencibia. ¿Qué constancia hay de cuánto contagia una persona vacunada? En principio, las personas vacunadas, los datos científicos que hay ahora, la mayoría de los datos pues son con variantes que ya han pasado a la historia, como alfa. Los datos nos indican que la cantidad de partículas víricas que una persona vacunada emite, pues partículas víricas contagiosas, es bastante baja. Con Delta parece que esta cantidad ha aumentado un poco más, aún así sigue siendo una cantidad baja de partículas víricas infecciosas, y con Omicron pues ahora mismo no lo sabemos. Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, muchas gracias. Un placer. 7:59, nos vamos ya con el boletín de las 8.